La casa en el fin del bosque. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un denso y oscuro bosque, se encontraba una casa antigua, con techos caídos y ventanas rotas. Durante años, había permanecido deshabitada, hasta que un grupo de amigos, deseosos de explorar lo desconocido, decidió visitarla. La casa había sido mencionada en viejas leyendas, conocida solo por los habitantes más viejos del pueblo. Se decía que en su interior, hace muchos años, se habían cometido rituales oscuros que aún dejaban huella en sus muros. Era una noche de otoño, la niebla se había levantado y el aire estaba impregnado de un frío mortal. Los amigos se llamaban Alejandro, Iván, Laura, y Clara. Habían escuchado las historias, pero ninguno de ellos creía en fantasmas ni en supersticiones. Para ellos, la casa era solo una curiosidad, un desafío para demostrar que no había nada que temer. Al principio, la caminata hacia la casa fue tranquila, acompañada solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. La luna llena iluminaba el sendero con una luz pálida y sombría. La conversación era animada, pero con cada paso hacia la casa, algo cambiaba en el aire. Se sentía como si el tiempo se estancara, como si estuvieran caminando hacia otro mundo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. Finalmente llegaron a la casa. La puerta principal estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. Clara, la más intrépida del grupo, fue la primera en cruzar el umbral. El aire dentro de la casa estaba cargado de un olor a humedad y a tierra vieja. Las paredes estaban cubiertas por una capa gruesa de moho, y el sonido de sus pasos resonaba en el vacío. Decidieron explorar cada habitación, pero a medida que avanzaban, un extraño sentimiento de incomodidad comenzó a apoderarse de ellos. Las sombras parecían moverse de forma antinatural, como si se alargaran y retorcieran, siempre fuera del alcance de la luz de sus linternas. Llegaron a una sala grande, con una chimenea de piedra que parecía haber estado apagada durante siglos. En una mesa, cubierta de polvo, había varios objetos extraños, símbolos grabados en madera, velas derretidas, y algo que parecía una especie de libro antiguo, sus páginas ennegrecidas por el paso del tiempo. Cuando Iván tocó el libro, un sonido gutural surgió de las paredes, como un susurro lejano. Todos se quedaron en silencio, mirando a su alrededor. No había nada, pero el aire estaba denso, como si algo invisible estuviera presente. Clara abrió el libro con cautela, pero las palabras en sus páginas parecían moverse ante sus ojos, cambiando constantemente. La temperatura en la habitación descendió de golpe, y un escalofrío recorrió la espalda de todos. Entonces, un ruido seco y estruendoso proveniente del piso superior rompió la quietud, seguido de un susurro bajo, casi inaudible: «Vuelvan, antes de que sea tarde». Con el corazón acelerado, se apresuraron a subir las escaleras. Cada paso hacía que el sonido del crujido de la madera aumentara, como si la casa misma estuviera despertando. Al llegar al segundo piso, la puerta del último cuarto estaba entreabierta, y de su interior salía una luz tenue. Al entrar, vieron algo que los paralizó. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, había un círculo de velas encendidas, y en el suelo, una serie de extraños símbolos dibujados con sangre oscura. El aire estaba pesado, y el frío era casi insoportable. De repente, una figura apareció en la sombra, una silueta alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas. El ser se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo con fuerza. Clara dio un paso atrás, aterrada, pero la figura habló, su voz rasposa como si viniera de la tierra misma. ¿Por qué vienen aquí? La casa nunca los ha olvidado. Nadie escapa. Alejandro, temblando, intentó hablar, pero no pudo emitir sonido alguno. Iván intentó correr hacia la puerta, pero las paredes comenzaron a moverse, cerrándose a su alrededor como si la casa misma lo quisiera atrapar. La luz de las velas titilaba con furia, y una corriente de aire gélido sopló por la habitación. El ser levantó una mano, y la puerta se cerró violentamente, bloqueándolos dentro. Fue entonces cuando Laura vio lo peor. En los reflejos de las ventanas rotas, vio figuras oscuras, como sombras distorsionadas, acechando en el bosque. No estaban solas.
Algo más las observaba, algo que había estado esperando durante años. En ese instante, la figura habló de nuevo, pero esta vez con una voz que resonaba en sus mentes. La casa nunca perdona. Los que entran, se quedan. Pero los que desafían su voluntad, sufren el precio. Con horror, comenzaron a escuchar un eco, un sonido familiar. Eran los gritos de otras personas que, como ellos, habían osado desafiar la maldición de la casa. Gritos que no provenían de sus bocas, sino de las paredes, de los pisos, de las sombras. La figura se acercó más, su rostro ahora visible. No era humano. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como pozos sin fondo, y su piel estaba arrugada, cubierta por una capa de polvo y telarañas. Extendió su mano hacia ellos, y los objetos en la habitación comenzaron a levitar, como si una fuerza invisible los estuviera controlando. La última cosa que vio Clara antes de desmayarse fue la casa misma, que comenzó a retorcerse, cambiando de forma, como si el tiempo y el espacio se deshicieran. Cuando despertaron, ya no estaban en la misma habitación. Habían sido arrastrados a otro lugar, y la casa ya no era la misma. Había tomado su alma. Esa noche, el bosque nunca volvió a ser el mismo, y nadie volvió a hablar de la casa en el fin del bosque. Pero aquellos que osaron adentrarse en su oscuridad sabían la verdad: la casa, como una entidad viva, había estado esperando, y siempre estaría esperando, por más que pasaran los años. Los días pasaron y la historia de la casa en el fin del bosque quedó sepultada en el olvido, al menos para el pueblo. Pero, como sucede con los secretos más oscuros, la verdad siempre encuentra una forma de emerger. Algunos meses después de la desaparición de Clara, Iván, Alejandro y Laura, nuevas personas llegaron al pueblo, ajenas a la tragedia ocurrida en la casa. Sin embargo, algo en el aire seguía siendo extraño. Los ancianos del lugar, aquellos que recordaban las leyendas de la casa, murmuraban entre ellos, conscientes de que el mal no había desaparecido. Una tarde, un grupo de jóvenes, atraídos por los relatos de los desaparecidos y movidos por la curiosidad, decidieron aventurarse hacia el bosque. Ignoraron las advertencias del pueblo, burlándose de los temores de los viejos. Como sus predecesores, no creían en nada más allá de las supersticiones. Caminaban sin prisas, conversando animadamente, hasta que alcanzaron la entrada al bosque. La atmósfera era la misma que la que los primeros exploradores habían experimentado, el aire estaba denso, las sombras extrañamente alargadas, y una sensación de incomodidad comenzaba a crecer en el pecho de cada uno. Pero ninguno de ellos se atrevió a confesar el malestar que sentía. Eran jóvenes, valientes y, sobre todo, escépticos. Poco después, llegaron a la casa. Estaba igual que antes, sin signos de deterioro adicional, pero con algo en su presencia que parecía más ominoso. La puerta estaba abierta, como si la invitaran nuevamente a entrar. La luna llena, ahora más brillante que nunca, iluminaba el lugar, creando largas sombras que danzaban en las paredes exteriores de la casa. El grupo de jóvenes no dudó en cruzar el umbral. Esta vez, sin embargo, la casa no los recibió en silencio. El aire estaba pesado, como si las paredes respiraran, y el eco de sus propios pasos les daba la sensación de estar acompañados por algo invisible. Avanzaron a ciegas por el pasillo principal, hasta llegar a la misma sala donde Clara y sus amigos habían encontrado el libro. Las velas, aunque apagadas, seguían allí, como si hubieran estado esperando ser encendidas de nuevo. Entonces, de manera inexplicable, las velas se encendieron por sí solas, una por una, iluminando los símbolos en el suelo. Una brisa gélida recorrió la habitación, y las paredes comenzaron a crujir. Un sonido bajo, un murmullo creciente, empezó a llenar la sala. Las sombras en las esquinas parecían tomar forma, y las figuras oscuras, que antes solo se asomaban en los reflejos de las ventanas rotas, ahora se acercaban, lentamente, desde las profundidades de la casa. La figura que había aparecido ante Clara y sus amigos se materializó una vez más, esta vez frente a los nuevos visitantes. Su rostro, cubierto por una capa de sombras, se hizo más claro a medida que se acercaba. Sus ojos, vacíos y penetrantes, se clavaron en cada uno de ellos, y su voz,
la misma que había resonado en las mentes de los anteriores, se escuchó nuevamente. La casa nunca olvida. Los que desafían su voluntad no tienen escapatoria. En ese momento, los jóvenes intentaron huir, pero las puertas no se abrieron. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si estuvieran siendo comprimidas por una fuerza invisible. Las ventanas se rompieron y se cerraron al instante, atrapándolos en un laberinto de pasillos interminables. Desesperados, comenzaron a gritar, pero su voz se desvanecía en el aire, ahogada por un rugido sordo que provenía de lo más profundo de la casa. Las sombras se alzaban, tomando formas grotescas, que se estiraban y deformaban, acercándose lentamente a ellos. Los jóvenes, aterrados, intentaron encontrar una salida, pero era inútil. La casa se había cerrado sobre ellos, y sus cuerpos eran ya parte de la oscuridad que la habitaba. Esa misma noche, un temblor recorrió el pueblo. Los aldeanos, despiertos por el sonido, salieron al exterior y miraron hacia el bosque. Algo había cambiado. La casa ya no era solo un lugar maldito, sino que se había transformado en un centro de poder oscuro, un vórtice de sombras que engullía todo lo que se acercaba. A la mañana siguiente, los jóvenes desaparecidos fueron olvidados. La casa volvió a su estado inerte, esperando a la siguiente víctima que se atreviera a desafiarla. Nadie en el pueblo se atrevió a hablar de ella, pero todos sabían que aún estaba allí, observando desde el fin del bosque, esperando pacientemente. Los viejos del pueblo, al final de sus días, murmuraban entre sí sobre la maldición, sobre cómo la casa nunca liberaba a sus prisioneros, y cómo sus voces aún resonaban, atrapadas en las paredes de la casa. Y así, con el paso de los años, la casa en el fin del bosque continuó su ciclo, siempre esperando a aquellos que, como los anteriores, caían en la trampa de su oscuro embrujo. Pasaron décadas, y las historias sobre la casa en el fin del bosque se convirtieron en meras leyendas para las nuevas generaciones. El pueblo, que una vez temió el oscuro secreto de la casa, comenzó a crecer y a prosperar. Sin embargo, aquellos que aún recordaban los horrores del pasado, los ancianos que no habían olvidado, hablaban en susurros, advertían a los jóvenes, pero sus palabras eran ignoradas. La curiosidad humana, siempre insaciable, llevó a más personas a acercarse al bosque, buscando desentrañar el misterio que se escondía tras los árboles. Una tarde de otoño, una joven llamada Marta, con la misma temeridad que los anteriores, decidió que ella sería quien desvelaría los secretos de la casa. Había escuchado las historias, las había leído en libros antiguos que había encontrado en la biblioteca del pueblo, pero no le temía a los fantasmas ni a las supersticiones. Ella quería saber la verdad, o al menos, demostrar que no había nada más que desmentir. Marta no estaba sola. La acompañaban sus dos mejores amigos, Sergio y Valeria, quienes, al igual que ella, no creían en lo sobrenatural. Decidieron aventurarse al caer la noche, creyendo que la oscuridad solo añadiría misterio, pero sin tener idea de la fuerza maligna que ya les esperaba. Como los demás, llegaron al borde del bosque, donde el aire parecía más denso, y la luna llena apenas iluminaba el camino. Sus pasos fueron cautelosos, pero no pudieron evitar sentir una creciente inquietud mientras se adentraban en el bosque. El tiempo parecía moverse de manera extraña, y los árboles se alzaban como gigantes, bloqueando la luz de la luna, creando sombras grotescas. Al llegar frente a la casa, Marta sintió una extraña presión en su pecho. La puerta estaba abierta, como siempre lo estaba, y el aire dentro de la casa parecía llamarlos, como si los invitara a entrar. Ignorando la sensación de terror que comenzaba a apoderarse de ella, Marta cruzó el umbral, seguida de cerca por Sergio y Valeria. El interior era tal como se describía en los relatos. La humedad lo empapaba todo, las paredes cubiertas de moho, las ventanas rotas dejaban pasar el viento gélido que agitaba las cortinas raídas. La sensación de que algo los observaba desde las sombras era abrumadora. El crujir de la madera bajo sus pies resonaba en la absoluta quietud del lugar. Decidieron explorar, pero cuanto más avanzaban, más aguda se volvía la sensación de que no estaban solos. Se adentraron en la misma sala que otros antes que ellos, donde el círculo de velas aún estaba presente, aunque apagado. Los símbolos en el suelo parecían moverse ante sus ojos,
cambiando de forma, deformándose, como si la casa estuviera viva. El frío se intensificó, y una sensación de desesperanza los envolvía. En ese momento, Sergio encontró el libro, el mismo que otros habían tocado antes, y lo abrió. Al hacerlo, la casa pareció reaccionar. Las paredes vibraron, y un sonido gutural, un eco lejano, empezó a resonar desde lo profundo de la casa. Las luces titilaron y, por un instante, todo se quedó en silencio. «Vuelvan», susurró una voz, grave y retumbante. No era humana. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Marta trató de cerrar el libro, pero este comenzó a emitir una luz sombría, iluminando los símbolos con un brillo rojo sangre. La figura de la que todos habían oído hablar se materializó de repente en el centro de la sala. Era alta, delgada, y su rostro, desfigurado y oscuro, parecía carecer de ojos. Una sombra se proyectó de su cuerpo, cubriendo todo a su alrededor, envolviéndolos en un manto de terror palpable. ¿Por qué vienen aquí?, la figura preguntó, su voz arrastrándose por el aire, como si viniera de lo más profundo de la tierra. La casa nunca olvida a aquellos que la desafían. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder. Los tres amigos intentaron retroceder, pero las paredes se cerraron violentamente, bloqueando cualquier intento de escape. Las sombras en la habitación se alargaron y retorcieron, tomando forma de manos, de rostros grotescos, de figuras que parecían nacer de las pesadillas. Un frío helado los envolvía, y los ecos de risas distorsionadas, las voces de las víctimas anteriores, comenzaron a llenar el espacio. El ser avanzó hacia ellos, y sus ojos vacíos brillaron con una intensidad que heló la sangre de Marta. Aquí no hay escape, dijo, con una voz que vibraba en sus mentes. Este lugar los reclamará, como reclamó a los demás. Con un grito ahogado, Marta intentó alejarse, pero las sombras la envolvieron. Sus amigos, igualmente atrapados, fueron arrastrados hacia el altar de piedra, donde las velas encendidas nuevamente comenzaron a arder con fuerza. El sonido de sus gritos se apagó lentamente, como si la casa misma absorbiera sus voces. En ese mismo instante, algo sucedió. En las paredes, en las esquinas de la habitación, aparecieron las figuras de aquellos que habían desaparecido antes: Clara, Iván, Alejandro, Laura, y tantos otros. Sus rostros desfigurados y sus ojos vacíos los observaban con una mezcla de tristeza y desesperación. Ellos también estaban atrapados, convertidos en parte del mal que habitaba la casa. Los tres jóvenes se convirtieron en lo mismo, figuras atrapadas entre el tiempo y el espacio, condenadas a sufrir eternamente en la oscuridad de la casa. Sus cuerpos se desvanecieron, sus almas absorbidas por la casa, y se unieron a las voces que nunca se extinguirían. El pueblo, con el paso de los años, se olvidó de ellos, tal como ocurrió con los anteriores. Pero la casa nunca olvidó. Siempre estaba esperando, siempre estaba observando desde el fin del bosque, siempre lista para recibir a nuevos incautos que osaran entrar en su dominio. El ciclo continuó, como una espiral sin fin, la casa siempre esperando, siempre acechando, alimentándose de la curiosidad y la valentía de aquellos que creían que podían desafiar lo que no comprendían. Y mientras tanto, las voces de las víctimas pasadas susurraban en el viento, advirtiendo a los próximos. Pero la casa nunca olvidaba, y siempre estaba ahí, esperando. A medida que pasaban los años, las historias sobre la casa en el fin del bosque se convertían en un susurro lejano, casi olvidado por los habitantes del pueblo. Las generaciones siguientes crecieron sin la presencia constante de la oscuridad que había atormentado a los más viejos. Los jóvenes que aún escuchaban los cuentos de los ancianos pensaban que todo era solo ficción, una leyenda para asustar a los imprudentes. Sin embargo, la casa nunca descansó. Su maldición, al igual que el tiempo mismo, no conocía fin. La gente seguía acercándose, y con cada nueva víctima, la casa cobraba más fuerza. Cada vez que alguien se adentraba en su interior, la energía oscura que la alimentaba se renovaba, se fortalecía. Las almas atrapadas dentro, aquellas que habían sido consumidas por el terror, se unían a su voluntad, condenadas a esperar, a seguir buscando nuevos exploradores. Uno de esos nuevos visitantes fue un hombre llamado Daniel.
Era un escritor de novelas de terror que, tras una serie de fracasos literarios, había decidido que la única forma de recuperar su fama era encontrar una historia real que lo inspirara. Había oído hablar de la casa en el fin del bosque desde su infancia, y aunque nunca le prestó mucha atención, ahora, buscando desesperadamente un material que valiera la pena, decidió ir tras la leyenda. Daniel no creía en fantasmas ni en maldiciones. Para él, todo tenía una explicación lógica, y estaba convencido de que la casa no era más que un simple edificio deshabitado, cuyo pasado oscuro había sido exagerado por generaciones de supersticiosos. Se acercó al bosque con su cámara, su cuaderno de notas y una linterna. La noche estaba tranquila, el aire fresco, pero algo en el ambiente le dio una sensación de inquietud que no pudo sacudirse. Sin embargo, su determinación de desmentir las historias lo llevó a seguir adelante. Llegó a la casa en la oscuridad de la noche, y como los otros antes que él, la puerta estaba abierta, invitándolo a entrar. En el momento en que cruzó el umbral, sintió una presión en su pecho, un peso extraño que no había anticipado. Pero, confiado en su escepticismo, siguió adelante. La casa parecía estar en silencio, pero había algo en el aire, algo pesado, que le rozaba la piel como si estuviera siendo observado por miles de ojos invisibles. Empezó a recorrer las habitaciones, tomando notas sobre el deterioro de la estructura, y buscando pruebas que pudieran demostrar que la casa no era más que un viejo edificio abandonado. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el lugar. Las sombras en las paredes parecían moverse, y el eco de sus propios pasos resonaba demasiado fuerte, como si la casa intentara replicarlos. Al llegar a la misma sala donde el círculo de velas y los símbolos antiguos seguían allí, Daniel no pudo evitar una sensación de malestar. La atmósfera estaba densa, cargada con algo que no podía identificar, pero que sabía que no podía ignorar. Sus manos temblaron mientras grababa en su cámara, y fue entonces cuando escuchó el susurro bajo, que comenzó a resonar en las paredes. Vuelve, la voz era profunda, casi inaudible, pero clara en su mensaje. Daniel pensó que era su imaginación, que el aislamiento y la oscuridad lo estaban afectando. Pero en el instante siguiente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y las velas en el altar se encendieron solas. La luz iluminó los símbolos del suelo, que ahora parecían moverse, girar y cambiar, como si tuvieran vida propia. La habitación se llenó de un frío insoportable, y una presión en el aire hizo que le faltara la respiración. El hombre intentó correr, pero al llegar al pasillo, se dio cuenta de que la casa ya no era la misma. Las paredes se alargaban, el techo se curvaba hacia abajo, y los pasillos parecían extenderse interminablemente. La luz de su linterna parpadeaba, y la sensación de estar atrapado en un laberinto se hizo más intensa. Miró hacia atrás y vio algo que lo hizo detenerse por completo. A lo lejos, en el umbral de la sala, se encontraba una figura. Alta, delgada, con los ojos vacíos y la piel arrugada, como si fuera parte de la misma sombra de la casa. Daniel intentó gritar, pero su voz no salió. El aire se volvió espeso, y lo único que pudo hacer fue dar unos pasos hacia atrás, con la figura siguiéndolo, acercándose lentamente. ¿Por qué vienes aquí? La figura susurró, su voz envolviéndolo por completo. La casa nunca olvida. De repente, las paredes se cerraron alrededor de él, y la figura lo alcanzó, extendiendo una mano espectral hacia su rostro. Daniel sintió un frío abrumador mientras algo oscuro y pesado lo invadía, una fuerza que lo arrastraba hacia la oscuridad que habitaba la casa. Con un último suspiro de terror, Daniel desapareció, como todos los demás antes que él. La casa lo reclamó, y su alma se unió a las otras, condenada a vagar sin fin en los pasillos infinitos, atrapada en el mismo ciclo de horror que había comenzado hace siglos. Al día siguiente, el pueblo notó la ausencia de Daniel. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse a la casa, pues sabían que sus días de ignorar el peligro estaban contados. La leyenda se mantenía viva, y las voces en la casa seguían susurrando, esperando a los siguientes que osaran desafiar el oscuro poder que moraba en su interior. Y la casa, con su oscuridad interminable, seguía acechando desde el fin del bosque, esperando pacientemente su próxima víctima. Con el paso del tiempo,
las desapariciones en el pueblo se volvieron cada vez más extrañas y difíciles de ignorar. A pesar de las advertencias de los ancianos, cada vez más personas se aventuraban al bosque, atraídas por la promesa de un misterio sin resolver. Algunos venían buscando pruebas de lo paranormal, otros, como Daniel, deseaban desmentir la leyenda que había aterrorizado a tantas generaciones. Pero todos compartían una fatalidad común: la casa, con su poder maligno, nunca olvidaba. Una noche particularmente oscura, una nueva historia comenzó a gestarse. Esta vez, fue un grupo de estudiantes universitarios que, al igual que aquellos antes que ellos, llegaron al pueblo en busca de aventura. Se decían escépticos, convencidos de que las viejas leyendas no eran más que eso, cuentos contados por personas temerosas. Habían escuchado sobre la casa en el fin del bosque y se sentían desafiantes, buscando emociones fuertes para documentar su experiencia y regresar como héroes. Nadie en el pueblo les dio la bienvenida. Los aldeanos los miraron con desdén, algunos con tristeza, pues sabían lo que les esperaba, pero nada podía detener la curiosidad juvenil. El grupo estaba formado por 5 amigos: Mariana, una joven intrépida con una pasión por lo paranormal; Luis, su novio, un escéptico empedernido; Marta, una chica amante de las historias de terror; Javier, el bromista del grupo; y Víctor, quien, aunque desconfiado, se había dejado arrastrar por la emoción del grupo. Al principio, todo parecía normal. El aire frío del bosque, las sombras que se alargaban bajo la luz de la luna, el sonido de las ramas crujir bajo sus pies. Llegaron a la casa sin dificultad, y como todos los que habían ido antes que ellos, notaron que la puerta estaba abierta. La sensación de estar siendo observados comenzó a instalarse, pero fue ignorada rápidamente por el grupo, que avanzó con más entusiasmo que miedo. Una vez dentro, la casa los envolvió en su silencio inquietante. Las paredes crujían bajo sus pasos, y las ventanas rotas permitían que la luna iluminara los objetos olvidados, los muebles cubiertos de polvo, y las telarañas que adornaban el aire estancado. Mariana, con su cámara en mano, comenzó a grabar mientras los demás exploraban. Sabían que las leyendas hablaban de un libro antiguo, uno que había sido encontrado por los anteriores intrusos, pero ninguno de ellos parecía tener prisa por encontrarlo. Estaban más interesados en capturar lo extraño que en desentrañar los secretos del pasado. De repente, el ambiente cambió. Una corriente de aire helada recorrió la casa, y las sombras parecieron alargarse más de lo habitual. Fue Marta quien, mirando al fondo de un pasillo oscuro, vio algo extraño. Una figura vagamente humana se desvaneció en la oscuridad. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero un susurro bajo, casi imperceptible, llegó a sus oídos: vuelvan. Inmediatamente, la tensión aumentó. Luis, el más escéptico, rió nerviosamente, pero su risa se apagó cuando un crujido fuerte y desgarrador vino del piso superior. Sin pensarlo, el grupo subió las escaleras, atraído por el sonido, sin ser conscientes de que la casa ya los había marcado como sus próximos huéspedes. Al llegar al piso superior, encontraron la misma habitación donde el círculo de velas había estado antes. Pero ahora, algo había cambiado. Las velas, apagadas en su mayoría, comenzaron a encenderse lentamente, una tras otra, iluminando los símbolos en el suelo, que ahora parecían moverse de una manera antinatural. El aire se volvió irrespirable, denso y pesado, como si estuvieran atrapados bajo el agua. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y estirándose en formas grotescas. En ese momento, Javier, el bromista, intentó encender una de las velas, riendo con nerviosismo. Pero cuando tocó la llama, algo lo detuvo. La habitación se oscureció de golpe, y las luces de sus linternas se apagaron. La presión en el aire aumentó, y un grito agudo llenó la casa, un grito que no provenía de ninguno de ellos. Las paredes temblaron, y una figura apareció ante ellos, la misma sombra que había aterrorizado a tantos antes. Esta vez, más alta, más imponente, con los ojos completamente vacíos, rodeada por un aura de oscuridad pura. Su voz, profunda y cavernosa, resonó en sus mentes: la casa nunca olvida. Los que vienen no se van. Jamás. El grupo intentó huir,
pero las puertas no se abrieron. Las paredes, como si tuvieran vida propia, se cerraron, los pasillos se alargaron y retorcieron, creando un laberinto sin salida. Las sombras se alzaron, acercándose a ellos, absorbiéndolos en la oscuridad. Cada uno de ellos comenzó a ver visiones distorsionadas de su peor miedo. Mariana vio su reflejo transformado en una versión monstruosa de sí misma. Luis fue atrapado en una eternidad de oscuridad, incapaz de moverse. Marta vio a sus seres queridos desaparecer, uno por uno, mientras su voz se desvanecía en el aire. Javier, el bromista, se vio rodeado por las risas burlonas de las sombras, mientras Víctor sentía el frío de la muerte acercándose. El último grito que resonó en la casa fue el de Mariana, mientras las sombras la absorbían. Después, todo quedó en silencio. La casa, nuevamente, había reclamado a sus víctimas. Sus almas quedaron atrapadas en sus pasillos, unidas a las muchas otras que se habían perdido en la oscuridad a lo largo de los siglos. El pueblo nunca supo qué ocurrió con los jóvenes. La casa, sin embargo, no olvidó. Las voces de los nuevos prisioneros se unieron al susurro eterno que recorría sus muros, esperando pacientemente a los próximos incautos que osaran desafiarla. La leyenda, como siempre, continuó. Y la casa en el fin del bosque permaneció allí, esperando en las sombras, en la oscuridad del tiempo, siempre aguardando a la próxima víctima que viniera a despertar el mal que nunca había descansado. El tiempo siguió su curso, pero la casa nunca se olvidó de las almas que había absorbido. Las historias sobre la casa en el fin del bosque nunca desaparecieron del todo, aunque con el paso de los años, muchos de los más jóvenes pensaron que no eran más que supersticiones sin fundamento. El pueblo, aunque distante de la casa, aún sentía el peso de su maldición, como si la tierra misma estuviera marcada por la presencia de algo oscuro e inmutable. Sin embargo, los días de terror parecían haberse calmado, y la vida continuó, al menos en apariencia. Hasta que una nueva generación, más atrevida y escéptica que las anteriores, comenzó a interesarse por lo que sus abuelos y padres nunca querían hablar. Entre ellos se encontraba Héctor, un joven estudiante de historia y antropología, fascinado por las leyendas urbanas y los enigmas no resueltos. Había crecido escuchando sobre la casa en el fin del bosque, pero siempre pensó que los relatos eran meras exageraciones. Su interés no era por miedo, sino por la fascinación de resolver el misterio de un lugar condenado. Héctor decidió, sin pensarlo mucho, que sería él quien desentrañaría la verdad detrás de la leyenda. Al igual que muchos antes que él, se preparó para su expedición a la casa. Llevó su cámara, su cuaderno de notas, y una linterna resistente. Estaba seguro de que nada extraño sucedería, que todo podría explicarse racionalmente. Nadie podría detenerlo. En su mente, todo estaba ya decidido, saldría con pruebas irrefutables que demostrarían que la casa solo era un lugar deshabitado, una construcción vieja y olvidada. Lo que Héctor no sabía era que algo en la casa, algo que ya estaba demasiado arraigado en su estructura, algo que no era humano, había comenzado a observarlo mucho antes de que cruzara el umbral de la casa. Al principio, todo parecía tranquilo. La misma puerta entreabierta, la misma quietud aterradora en el aire. El polvo y las telarañas cubrían los muebles, y el moho formaba capas gruesas sobre las paredes. A medida que avanzaba, Héctor comenzó a registrar sus observaciones, escribiendo notas sobre el estado de la casa, ignorando la sensación creciente de opresión que lo rodeaba. No estaba allí por superstición, sino para estudiar, para comprender el fenómeno desde una perspectiva académica. Pero mientras más se adentraba en la casa, más lo consumía la atmósfera extraña que parecía envolverlo. Al llegar a la misma sala donde otros antes que él habían experimentado el horror, la sensación de que no estaba solo se hizo innegable. Héctor escuchó sus propios pasos resonando con un eco casi sobrenatural, como si alguien o algo más estuviera caminando a su lado. A lo lejos, al borde de la habitación, vio una figura tenue y oscura, una sombra que se movía lentamente, como arrastrándose a lo largo del suelo. Héctor la siguió con la mirada, pero en un parpadeo, desapareció. Con una mezcla de confusión y fascinación, Héctor avanzó, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad. Se acercó al círculo de velas, y en el centro,
justo donde otros habían encontrado el libro, ahora había una antigua caja de madera, adornada con extraños símbolos. Héctor, guiado por una extraña compulsión, la abrió sin dudar. Dentro, encontró un pequeño objeto, un medallón de plata, gastado por el tiempo, que emitía una leve vibración. Tan pronto como lo tocó, una explosión de frío recorrió su cuerpo. El medallón parecía reaccionar a su presencia, como si reconociera algo en él, y en ese momento, las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente. Las sombras en las paredes se estiraron y retorcieron, como si vivieran y respiraran, tomando formas grotescas. El aire se volvió denso y espeso, como si estuviera respirando algo pesado y antiguo. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación, y de las paredes emergieron figuras oscuras, sombras sin rostro que avanzaban hacia él. Héctor intentó retroceder, pero el suelo parecía haberse pegado a sus pies. Las sombras comenzaron a envolverlo, susurrando, llamándolo, apelando a algo profundo y primordial en su ser. De repente, una voz profunda y fría se escuchó a través de la oscuridad. ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué te hace pensar que puedes desafiarme? La figura que apareció frente a Héctor era la misma que había aparecido a las víctimas anteriores, alta, delgada, con los ojos vacíos y un rostro desfigurado. Sin embargo, esta vez no era una sombra más. Era algo más grande, más antiguo. Un ser que había estado esperando. Su voz resonó en la mente de Héctor, como si lo estuviera invadiendo por completo. La casa no olvida. La casa nunca perdona. El medallón comenzó a brillar con una luz cegadora, y la figura avanzó hacia él. Héctor intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire. La sombra lo rodeó, sus brazos invisibles lo arrastraron hacia el suelo, y en ese mismo instante, la casa parecía cobrar vida. El edificio crujió, se retorció, como si fuera un ser vivo, absorbiendo su esencia. Un intenso dolor atravesó el pecho de Héctor, y en ese momento comprendió que había hecho un grave error al no creer en lo que los demás sabían. La casa no era solo una construcción, era un ser, un ente que alimentaba su existencia del terror y el sufrimiento. Y ahora, Héctor se unía a las almas perdidas que deambulan en sus pasillos. El medallón cayó al suelo, pero ya no emitía luz. Las sombras se disolvieron lentamente, y la casa volvió a quedar en silencio, esperando al próximo que llegara, tal como siempre lo hacía. Las paredes se cerraron, el tiempo se detuvo, y Héctor, al igual que todos los demás, quedó atrapado en la oscuridad eterna de la casa. Nadie más volvió a escuchar de él. Y como siempre había sucedido, el ciclo continuó. La casa permaneció en el fin del bosque, su maldición tan viva como siempre, esperando pacientemente, acechando en las sombras, esperando a los próximos incautos que decidieran desafiar lo que nunca debió ser desafiado. Y así, la leyenda perduró, una historia sin fin que nunca dejaría de aterrorizarnos. Los años continuaron su curso, pero la casa permaneció intacta, como una presencia constante, fija en el tiempo y el espacio, esperando en el fin del bosque, esperando a que alguien más cruzara su umbral y alimentara su sed insaciable. Las historias sobre la casa nunca dejaron de circular, y con el paso del tiempo, las generaciones que crecían en el pueblo iban aprendiendo las lecciones del pasado, aunque, como siempre ocurría, algunas mentes curiosas decidían desafiar la advertencia. Una década después de la desaparición de Héctor, una nueva figura apareció en el pueblo. Se trataba de un hombre llamado Martín, un arqueólogo obsesionado con los secretos del pasado, en particular con aquellos lugares que desafiaban la lógica, como la casa en el fin del bosque. Martín había estudiado las viejas leyendas y, aunque había oído rumores sobre las desapariciones, no creía ni por un momento en lo paranormal. Su misión era más bien académica, encontrar restos de las civilizaciones antiguas que, según algunos relatos, podrían haber habitado el área antes de la construcción de la casa. Pensaba que la historia detrás del lugar debía tener un origen más profundo y lógico, y que la casa era simplemente una construcción de alguna cultura perdida. Martín llegó al pueblo con una mezcla de escepticismo y entusiasmo. Se hospedó en una pequeña posada y pasó sus días entrevistando a los pocos ancianos que quedaban, tomando notas sobre lo que se decía de la casa. Todos le advertían, le decían que no fuera, que el lugar era maldito,
que había algo allí, algo que no debía ser perturbado. Pero Martín solo sonrió y continuó su investigación, convencido de que todo era parte de la superstición. Una tarde, mientras paseaba por el bosque, Martín se encontró con un hombre mayor que, a diferencia de los demás, no parecía tener miedo de hablar sobre la casa. Se llamaba Esteban, y había sido uno de los primeros en advertir a los forasteros. Pero, a medida que la conversación avanzaba, Martín percibió en Esteban algo extraño, como si estuviera al borde de contarle algo crucial. Tras un largo silencio, Esteban se inclinó hacia él y susurró: «Lo que buscas no lo encontrarás aquí. La casa no es solo un edificio. Es un alma antigua, maldita. Si sigues buscando, acabarás como los demás. Todos los que han entrado, nunca regresan. Escucha bien, no entres en su dominio. El mal que habita allí es más viejo que el mismo tiempo». Martín, al escuchar las palabras de Esteban, sintió una ligera incomodidad, pero rápidamente lo desestimó. Pensó que el hombre solo intentaba asustarlo, mantenerlo alejado por razones desconocidas. Al día siguiente, armado con su equipo, se adentró en el bosque, decidido a investigar la casa. El aire era espeso, cargado de humedad, y el sendero que conducía a la casa parecía ser cada vez más estrecho y oscuro. Mientras avanzaba, Martín pensaba en lo que había dicho Esteban, pero no dejó que el miedo lo dominara. La casa apareció ante él, exactamente igual que en las descripciones que había oído, pero esta vez, algo más lo aguardaba. Cuando cruzó la puerta, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La casa estaba en un estado de abandono absoluto, pero al mismo tiempo parecía habitar un tipo de vida propia, como si el tiempo no existiera en su interior. Martín sacó su linterna y comenzó a caminar por los pasillos, tomando fotos y apuntando sus observaciones. Pero algo comenzaba a cambiar. Las sombras parecían moverse, como si los ojos invisibles de la casa lo estuvieran observando. A medida que se adentraba más en el lugar, Martín comenzó a escuchar ruidos extraños. Primeramente, fue un susurro bajo, tan bajo que pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Pero luego, los susurros se hicieron más claros, más audibles. Algo le hablaba, algo que no podía ver pero que sentía con todo su ser. «¿Por qué vienes aquí?», la voz resonó en su mente, profunda y fría. «¿Qué esperas encontrar en este lugar olvidado?». Martín intentó ignorar la sensación de incomodidad, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las sombras crecían, distorsionándose, y la temperatura bajó drásticamente. Fue en ese momento cuando vio una figura al final del pasillo, una sombra más oscura que las demás. Una figura que lo miraba fijamente con ojos vacíos, una presencia más palpable que cualquier ser humano. La figura comenzó a avanzar hacia él, sus pasos lentos pero decididos. Martín, paralizado por una mezcla de miedo y fascinación, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura, al acercarse, susurró en un tono bajo y terrorífico: «La casa nunca olvida. Tu alma será mía, como todas las demás». El miedo lo invadió por completo. Martín intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El suelo debajo de él comenzó a temblar, y la oscuridad lo envolvió, como una niebla espesa que le impedía ver. Todo lo que escuchaba eran los susurros de las sombras que lo rodeaban, burlándose de su incredulidad, de su osadía. Finalmente, la figura lo alcanzó. Martín sintió un frío indescriptible, una sensación de vacío absoluto, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. En un último acto de desesperación, intentó aferrarse al medallón que colgaba de su cuello, el único objeto que llevaba consigo. Pero al tocarlo, algo lo atravesó. Una luz cegadora envolvió su cuerpo y lo arrastró hacia la oscuridad. Fue como si el tiempo y el espacio se desmoronaran, y Martín ya no estuvo más. La casa volvió a sumirse en su silencio. La figura se desvaneció, y las sombras retomaron su posición en los rincones oscuros de la casa, esperando con paciencia a la siguiente víctima. En el pueblo, nunca se supo qué ocurrió con Martín. Nadie escuchó de él, y la casa permaneció en su estado de abandono, esperando, paciente y eterna, por aquellos que creían poder desafiar su maldición.
Las generaciones continuaron naciendo y muriendo, y la leyenda de la casa en el fin del bosque perduró. La casa, imperturbable y eterna, siguió esperando a la siguiente alma perdida que osara cruzar su umbral. Y mientras tanto, su oscuridad, su hambre insaciable por las almas, continuaba creciendo.